Ok, jóvenes, vamos a iniciar. Bien, como pueden ver en las diapositivas, ahorita me voy a ver pequeño, luego las diapositivas son grandes, etcétera, etcétera. Como pueden ver en las diapositivas, jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con el tema de velocidad y aceleración. Bien, ustedes ya vieron un pequeño texto de lo que es la velocidad y la aceleración, pero hay que distinguir cómo es diferente una de la otra. En el libro de la página 12 a la 21 lo pueden identificar. Ahí les implica o les indica que hay dos tipos de movimiento. Un movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad se mantiene constante, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad cambia. Vamos a ver ahorita primero los principios básicos de aceleración y velocidad. Bien, vamos primero con el término rapidez. Bien, jóvenes, la aceleración se conforma, o la velocidad más bien se conforma de dos cosas. Es un vector, ¿sí? En física los vectores se conforman de magnitud, dirección y sentido. Se conforman de esas tres partes. Bien, un vector velocidad, la magnitud del vector velocidad se le llama rapidez. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, el automóvil se mueve a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Bien, a eso se le conoce como rapidez, ¿sí? Porque ustedes están diciendo cuánto vale la velocidad a la que se mueve el automóvil, ¿sí? Cuando ustedes dicen, voy a hacer más chica el video. Pero un momentito, voy a hacer más grande la cámara para que lo puedan ver. Ahí está. La presentación de todos modos se la voy a dejar aquí, un enlace en la descripción para que lo puedan ver. Ahí está. Entonces, cuando ustedes dicen, el automóvil viaja a 30 kilómetros por hora. Aquí está la respuesta. Ahí está, 30 kilómetros por hora es lo que viaja el automóvil. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, por ejemplo, y dicen, me dirijo hacia la ciudad de La Paz a 120 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde? Hacia La Paz, hacia la ciudad de La Paz. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Esto de decir, me dirijo a 30 kilómetros por hora es la rapidez. Pero si ustedes dicen, me dirijo a 120 kilómetros por hora a la ciudad de La Paz, a esto se le conoce como velocidad. Entonces, la rapidez es una parte de la velocidad, porque la velocidad se conforma de la rapidez y de una dirección, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿sí? La velocidad es una parte de la rapidez. La rapidez es una parte de la velocidad. Bien, vayamos a la presentación. Bien, aquí vemos un poquito, dice, antes Galileo, la gente describía los objetos en movimiento simplemente como rápidos o lentos. O sea que antes de que se inventara el concepto de rapidez, la gente solo decía, ¿es rápido o es lento? Pero no decía por qué o qué razón, ¿sale? Bien, dice, no obstante, tales descripciones eran muy vagas. O sea, sí, por ejemplo, usted dice, moverse a 30 kilómetros por hora es rápido, ¿sí? Pero moverse a 30 kilómetros por hora es lento, ¿no? Y moverse a 120 es rápido, pero es muy vago. O sea, ¿qué tan rápido, qué tan lento? Es una diferencia entre una cantidad y otra, ¿sí? Seguimos. Dice, la gente decía, a Galileo se le acreditó ser el primero en medir la rapidez y considerar que la distancia que cubre en un tiempo. O sea, la rapidez es una cantidad derivada, como lo decía su texto, que se conforma de dos cosas. Se conforma de una unidad
kilómetro, que es de recorrido, de distancia, y se conforma de otra unidad, hora, que es tiempo transcurrido. Entonces, la velocidad se conforma, o la rapidez, dependiendo de qué estamos diciendo, velocidad o rapidez, se conforma de distancia y tiempo, o sea, dos unidades. Bien, que si bien en los sistemas de medición se manejan de la siguiente manera. Por ejemplo, perdón, si se me está manchando un poco el pizarrón, pero pues ese es el problema de física. Entonces, ellos decían, bueno, si yo tengo velocidad y rapidez y la manejo en distintos sistemas de medición, entonces voy a suponer o voy a asumir lo siguiente. Entonces voy a asumir que existen varias formas de medir la rapidez, pero como ustedes recordarán, en el Sistema Internacional de Unidades existen tres tipos tres subsistemas de medición. Uno es el subsistema MKS, otro es el sistema CGS y otro es el inglés, ¿sí? Bien, en el sistema MKS, la distancia se mide en metros, en el MKS. En el CGS se mide en centímetros y en el inglés se mide en pies. Pueden poner pies o pueden poner FT, es igual. Bien, ahí tenemos las tres formas en que se mide la distancia en los sistemas. Ahora, el tiempo, jóvenes, solo tiene una forma de medir. El tiempo solo se puede medir en segundos, en cualquier sistema de medición. Hasta ahorita no se ha creado ningún otro sistema de medición para el tiempo que no sean los taxis y los tics. Pero por lo pronto, el tiempo en segundos, ¿sí? Bien. Y por último, la velocidad o la rapidez. La velocidad se mide en metros por segundo, centímetros por segundo y pies por segundo. O sea, si se dan cuenta, la velocidad se forma de la unión de la unidad de distancia y la unidad de tiempo. O sea, se unen ambos y se forma la velocidad, ¿sí? O sea, se unen metros y segundos, se forma la unidad metro por segundo de velocidad. Se une centímetros y segundos, se forma centímetros por segundo de velocidad. Se une pies y segundos, se forma pies entre segundos de velocidad. O sea, la unión de la unidad de distancia y de tiempo da como resultado la velocidad, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Nada más denme chance de ir a hacer algo. Ok, continuamos. Entonces, tenemos estas tres formas de medir, ¿no? Bueno, espero esto lo puedan apuntar, si no se lo voy a dejar en la caja de descripción con un pequeño, bueno, en las presentaciones, ¿no? En la presentación se los voy a dejar toda esta información. Bien.
Entonces, continuamos. Bueno, ya sabemos eso. Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito de la presentación. La voy a mandar para enfrente. Voy a quitar un poquito lo que esto. Bueno, yo viéndome, ¿no? Espérenme tantito. Ahí está. Y dice, bueno, tenemos después el término rapidez instantánea. ¿Qué es la rapidez instantánea, jóvenes? La rapidez instantánea es una forma de medir, más que nada, la rapidez que tiene un cuerpo. La rapidez que tiene un cuerpo de acuerdo, o sea, se mide de acuerdo a lo que, o digamos se mide de acuerdo al tiempo que ha pasado. Por ejemplo, ustedes saben que no todo el tiempo en un movimiento van a traer la misma rapidez o la misma velocidad. Esta va a ir variando dependiendo de, pues, el camino, la trayectoria, qué tanto pisan el acelerador, qué tanto lo quitan, etcétera. Va cambiando dependiendo de ese tipo de cosas. Entonces, si la velocidad va cambiando, eso me implica, entonces, que la velocidad no es constante, ¿sí? No es un movimiento, como lo dije ahorita, un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme es una forma de medir la velocidad, la cual siempre se mantiene constante porque el camino es rectilíneo, la trayectoria es rectilínea. Entonces, no hay cambios, pero no todas las trayectorias son rectilíneas. Por ejemplo, si nos dirigimos a la ciudad de La Paz y nos vamos por el lado de San Antonio, de toda la vía larga mentada, hay muchas curvas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber qué es ese término de rapidez instantánea? La rapidez instantánea ¿sí? Se mide dependiendo del punto donde nos encontremos. Por ejemplo, voy a dibujarles aquí un esquema de un movimiento. Decimos, tenemos un automóvil, ¿sí? Que inicia su movimiento en el punto A. Ahí estamos en el punto A, ¿no? Después de un tiempo, la trayectoria para llegar al punto B, o sea, la única forma de llegar al punto B es pasar por este camino, esta trayectoria. Bien, entonces, bueno, sabemos de antemano que mientras nos encontremos en línea recta, no hay problema, podemos incrementar o decrementar la velocidad como nosotros querramos, pero lo ideal es que siempre llevemos la misma. Pero, ¿qué sucede cuando necesitamos tomar un camino? Bueno, voy a dibujarlo más curvo, para que no sea tantos puntos, sino sea un solo punto. Cuando la trayectoria toma un camino curvo, por ejemplo, que rodea una montaña, bueno, un cerro, rodea un lugar, entonces, cuando el automóvil cambia su trayectoria de ir derecho, línea recta, vamos a decir que aquí llevaba 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y cambia su trayectoria para ir así, o sea, ir pasando la curva, en este punto su rapidez ya no es 60, porque como sabemos, si nosotros seguíamos a 60 y queremos dar vuelta, tenemos que aplicar una tracción mucho mayor. ¿Por qué? Porque obviamente el automóvil va a querer seguir en su inercia y no va a querer mantenerse a 60 kilómetros, porque la inercia de 60 kilómetros es en línea recta. Pero cuando cambiamos a una trayectoria curva, tenemos que bajar la velocidad para que la inercia no sea tanto y no se quiera mantener a la misma velocidad. Entonces, aquí llevamos, para cambiar la velocidad, aquí ya no es 60 kilómetros. Cuando da vuelta, cuando hace la curva, vamos a decir que su rapidez va a cambiar a la mitad, 30 kilómetros por hora. Después de eso, va a tener que tomar otro camino, o sea, va a tener que hacer esto, va a tener que seguir como en una línea más recta, ¿sí? Para que su trayectoria no quiera seguir hacia arriba, entonces va a tener que volver a cambiar la velocidad. Vamos a suponer que la cambia a 20 kilómetros por hora. Luego tiene que volver a bajar, lo que tiene que volver a hacer que su velocidad cambie. Entonces aquí, ¿sí?
la velocidad vuelve a cambiar, vamos a ponerle que bajó a 10. Y por último volvemos al camino de línea recta, donde podemos volver a llevar la velocidad original de 60 kilómetros por hora. Entonces, si yo les preguntara cuál es su rapidez instantánea, ustedes me dirían, profe, pues ¿en qué punto? Cuando va a dar vuelta a la curva, en la cima de la curva, cuando baja de la curva, cuando vuelve a línea recta, o sea, ¿en qué punto es la velocidad? ¿Sí? Entonces, hay diferentes velocidades o rapideces instantáneas, porque son rapideces que cambian. Pero si yo les preguntara, a ver, ¿cuál es la velocidad de todo el recorrido? Ah, bueno, para saber la velocidad hay algo que se llama velocidad promedio o rapidez promedio. ¿Qué es la velocidad o rapidez promedio? La velocidad promedio o rapidez promedio es la suma de todas las rapideces o velocidades, ¿sí? Ahí ya son velocidades porque traen dirección, traen flechitas hacia donde se dirige, por eso ya no son rapideces, son velocidades. Entonces, la velocidad promedio va a ser la suma de todas las velocidades dividida entre cuántas velocidades tengo. Bien, a esta la voy a llamar velocidad 1, a esta la voy a llamar velocidad 2, a esta la voy a llamar velocidad 3, a esta la voy a llamar velocidad 4 y a esta la voy a llamar velocidad 5. Tengo 5 velocidades, voy a sumarlas, entonces hago la suma de las 5 velocidades. Sería velocidad promedio es igual a 60 kilómetros por hora más 30 kilómetros por hora de la 2 más 20 kilómetros por hora la 3 más otros 10 kilómetros por hora más 60 kilómetros por hora. Bien, vamos a sumar esas velocidades o rapideces, ¿sí? Si hacemos la suma, ustedes la pueden hacer ahí en su calculadora. Yo ya la voy a hacer aquí. Sería 60, 90, 110, 120, 170. ¿Sí? Son la velocidad promedio, sería 170, pero ahora la tengo que dividir, son kilómetros por hora, y ahora la tengo que dividir entre el número de velocidades que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 velocidades diferentes. Entonces lo voy a dividir, ese es el símbolo de división, entre 5. Ahora, ¿cuánto sería 170 entre 5? Si ustedes lo hacen en su calculadora, denme permiso de ir por una. Bueno, no lo encuentro. Voy a tener que hacer la calculadora en la computadora. Les voy a mostrar de todos modos. Pues no encuentro dónde dejé esa calculadora. Bien, entonces vamos a utilizarla. Voy a abrir una nueva captura de ventana. Crear nueva. Y voy a capturar una nueva ventana que va a ser la calculadora. ¿Vale? Aceptar. Okay. Bien, ahí se abrió la calculadora, como pueden observar, y va a ser, voy a ponerle en 0 primero, ahí está, y es, así, 170 aquí está el símbolo de entre 5, y me da como respuesta 34. Entonces, esa sería mi velocidad promedio, 34, ¿sí? Entonces, jóvenes, hay que ver eso primero.
la velocidad promedio sería 34, ¿sí? Kilómetros por hora. ¿Por qué kilómetros por hora, profe? Porque todo se mide en kilómetros por hora. No puedo sumar o no puedo sacar la velocidad promedio si no tengo todo en las mismas unidades. Cualquier duda o comentario, me lo hacen saber, por favor, en el grupo de WhatsApp o por los medios que ustedes quieran. Pero háganme saber sus dudas o comentarios. ¿Sale? Bien, seguimos. Ahora que ya tenemos esto de velocidad de aceleración, vamos a ver qué más nos dice nuestras diapositivas. ¿Eres amigo USB por hoy? Bien, vamos a empezar. Ser más chiquita mi presentación, mi foto o mi cámara. Y ya vimos esto de rapidez instantánea. Continuamos entonces con la definición de rapidez o velocidad. Velocidad o rapidez. Velocidad básicamente, jóvenes, es cuánta, ¿cómo lo puedo decir? Es cuánta distancia recorro en un tiempo determinado. Pero aquí hay un concepto clave que me distingue a la velocidad y a la rapidez, jóvenes. El término distancia. Distancia es un término que sí me hace una distinción entre una y la otra. Entonces, ¿por qué me hace una distinción, profe? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, si vamos a usar velocidad o aceleración como términos o conceptos claves, y la clave es la distancia, resulta que la distancia, jóvenes, es una forma, ¿sí? La distancia es la longitud de la trayectoria, y la rapidez, o bueno, el desplazamiento más bien, es la trayectoria en línea recta que sigo de un punto a otro. Vamos a poner un ejemplo. Tengo dos corredores, tengo el punto de partida, que se llama el punto 1, y tengo el punto de llegada, que es el punto 2. ¿Sí? Voy a hacer más grande mi pantalla, mi cámara, para que puedan verlo. Entonces, tengo el punto 1 y el punto 2. Ahora, para llegar del punto 1 al punto 2, un corredor, el corredor A, hizo este recorrido. ¿Sí? Hizo el recorrido en línea recta. El corredor A. Y luego el corredor B, ¿sí? El corredor B hizo este otro. Y llegó al punto 2. O sea, todos los dos corredores llegaron al mismo punto y ambos corredores tuvieron distintas trayectorias. Ok. Bueno, si yo preguntara cuál se desplazó, ojo, cuál se desplazó más, se desplazaron igual. Ambos se desplazaron igual. ¿Sí? Ambos se desplazaron igual. Desplazaron es la palabra clave. ¿Sí? Ahora, ¿quién recorrió? Recorrió una mayor distancia. El 2, el B, perdón, el corredor B, recorrió una mayor distancia. ¿Sí? O sea, el B recorrió una mayor distancia, pero ambos se desplazaron igual. Aquí está la diferencia, jóvenes. En que ambos se desplazaron igual. ¿Por qué? Porque ambos se fueron del punto A al punto B. Pero recorrió una mayor distancia uno que otro. ¿Por qué? Por la trayectoria, o sea, el camino. Vamos a darle números. ¿Qué tal si decimos que del punto 1 al punto 2 hay 40 kilómetros? ¿Sí?
Y por ejemplo, vamos a decir que el corredor B, este camino, esta trayectoria le mide 15 kilómetros. Luego, este camino que sube 2 kilómetros. Luego, todo este camino mide 20 kilómetros. Luego tiene que bajar otros 2 kilómetros. Y por último, tiene que recorrer, vamos a ponerle 3 kilómetros. Entonces, si se dan cuenta, hay diferencias muy notorias entre un desplazamiento o una trayectoria y otra, pero el desplazamiento es el mismo, o sea, del punto A al punto B, eso no cambia. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es, para poder sacar cuál fue el desplazamiento de ambos, cuál fue el desplazamiento de ambos, pero ambos se desplazaron igual. O sea, el desplazamiento de A va a ser el mismo que el desplazamiento de B. Entonces, el desplazamiento de A, el desplazamiento de escribe con la letra S, vale 40 kilómetros. Y el desplazamiento de B, dice, ambos se desplazaron igual, también vale 40 kilómetros. ¿Sí? Ahora, ¿quién recorrió una mayor distancia? El B. Pero bueno, ¿cuánta recorrió A? A recorrió 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque se fue en línea recta, por eso. O sea, la distancia, que es la de minúscula, también es 40 kilómetros para A. Pero para B no. Para B tendríamos que sumar todos los caminos que tomó. O sea, tendríamos que sumar los 15 kilómetros. 15 kilómetros. Luego tendríamos que sumar 2 kilómetros. Luego tendríamos que sumar 20 kilómetros. Luego tendríamos que sumar 2 kilómetros. Y por último, 3 kilómetros. Ya no me alcanzó el espacio, disculpen. Entonces, sumamos esas cantidades, ¿sí? Déjenme hacer un poquito más por acá. Ahí lo alcancé a escribir en lo azul. Ya no me alcanzó el espacio, disculpen. Entonces, ya ando rayando la pared. Ahora vamos a sumar todo eso que me dice ahí. Entonces sería... Desaparezco de pantalla, jóvenes, porque la computadora está de este lado, ¿no? Estoy viendo la derecha y la cámara está grabando pantalla del pizarrón, por eso desaparezco de pantalla. Entonces vamos a mandar la captura de ventana 2. La hacemos visible. Y vemos que ponemos, sería los 15 kilómetros más los 2 kilómetros más los 20 kilómetros más los 3 kilómetros. Vamos, las dos otra vez y luego por último más 3. ¿Cuánto me da? La distancia recorrida por el corredor B, después de sumar todas esas trayectorias, va a ser de... ¿Cuánto dice ahí? 42 kilómetros. D es igual a 42 kilómetros. Bien, y ahí está mi distancia y mi desplazamiento. Entonces, si nos damos cuenta, jóvenes, hay diferencias entre uno y el otro. ¿Sí? Vamos a continuar con el tema, porque tenemos que avanzar. Bien, continuamos. Ahora, para poder continuar, vamos a las diapositivas de nuevo. Voy a hacer un poco chica la cámara. De todos modos, les voy a dejar todas estas imágenes de los pizarrones en la presentación. Y ahí dice, pues básicamente la rapidez es una cantidad escalar, o sea, un número, que mide la distancia recorrida por unidad de tiempo. Por ejemplo, un automóvil se mueve a 50 kilómetros por hora. Es lo que le decía hace rato. Eso es rapidez, ¿sí? Si ustedes dicen 50 kilómetros por hora, es una rapidez, no es una velocidad, ¿sí? Porque no dicen hacia dónde va y la velocidad sí lo dice. Continuamos.
Dice, en unidades del sistema internacional, ya lo vemos ahorita, ¿no? Que era la CGS, MKS inglés. Ahí está, todos modos. Metro por segundo, centímetro por segundo y pie por segundo. Vamos, ahora sí. Ahí está a la fórmula, ¿no? Más, lo que más me interesa, la fórmula. La rapidez, la fórmula de rapidez. ¿Qué dice la fórmula de rapidez? La fórmula de rapidez dice... Rapidez, tengo 3 fórmulas, jóvenes. Híjole. Esas 3 fórmulas, ¿cuál tomo, profe? Pues todas, porque no sirven para lo mismo, sirven para diferentes cosas. Entonces aquí vamos a poner la fórmula de rapidez.